Una semana, si queréis, de retraso, os hemos convocado para esta rueda de prensa, primero para valorar un poco el pleno pasado y también, bueno, pues si consideráis que hay algún punto que haya que aclarar más o que sea necesario alguna intervención por nuestra parte, pues también para atenderos las preguntas que consideréis necesarias. Sobre el pleno pasado, nosotros insistir, ¿no? Es decir, sobre los principales puntos del orden del día que tuvo que ver con la relación de puestos de trabajo, la oferta de empleo público o la promoción interna, es decir, sobre el tema del empleo en este ayuntamiento, nosotros insistir en que la oferta de empleo público es muy insuficiente. Para Izquierda Unida Ganemos, la oferta de empleo municipal de este ayuntamiento es muy insuficiente. Nosotros creemos que es una oferta más que exigua, ¿no? Que es totalmente, como decía, insuficiente, insignificante y que además, bueno, pues se ha utilizado la consabida tasa de reposición, que es un argumento que no se debería utilizar desde este equipo de gobierno, pues es un argumento de la derecha. El gobierno del Partido Popular siempre ha tenido pues la intención, desde que llegó al gobierno después de la era Zapatero, de deteriorar conscientemente los servicios públicos, también a instancias de la Troika a nivel europeo, privatizar todo lo que se pudiera, sustituyendo lo público y reduciendo el número de empleados públicos. La tasa de reposición ha sido el argumento que se ha esgrimido en todos los escenarios, en todas las mesas de negociación, y ha sido el argumento para reducir en definitiva los efectivos de la Administración, a la vez y simultáneamente abrir las puertas a las empresas privadas y abrir las puertas simplemente a la privatización o, por otro lado, al contrario, cerrar simplemente lo que son servicios públicos esenciales. Entonces, lo que decíamos es eso, que parece mentira que sean las administraciones gobernadas por el PSOE, como es el caso de Valdepeñas, que no haya habido una oposición frontal y mucho más beligerante contra esta norma. Por hacerlo así un pequeño recordatorio, en el año 2010 la tasa de reposición fue de un 15%. En el año 2011, 2012, 2013 y 2014 la tasa de reposición fue de un 10%, ¿no? Pero además aquí en estos años solamente para los colectivos definidos como prioridad, sanidad, educación y cuerpos de seguridad del Estado, un 10%. En el 2015, ¿no?, al igual que en los años anteriores, la norma general era que no se permitía esa reposición y para los sectores identificados, como he dicho anteriormente, como prioritarios, se pasó del 10% al 50%. Y ya en el año 2016, algo tuvo que ver que fuera un año electoral, se fijaba la tasa con carácter general al 50%, en general, de todos los servicios, y se elevaba al 100% la tasa para sectores prioritarios. Esto lo que venía a suponer es que en estos últimos años, en las administraciones, sin contabilizar el 2016, que no existen datos todavía, se han perdido 60.235 puestos en la administración estatal, 63.673 en las comunidades autónomas y 81.228 en los ayuntamientos. La administración local ha sido la más afectada, ¿no?, por la aplicación de esta normativa y en los últimos 4 años ha perdido casi 100.000 empleos, solamente en esos últimos 4 años en general, sobre empleo estable y empleo menos estable, suponiendo una reducción del 15%, mientras que las administraciones generales, la del Estado, lo ha hecho en un 11,5% y la de las comunidades autónomas solamente lo ha hecho en un 3,7%, ¿no? Ante estos cálculos, quien se ha mostrado muy beligerante con esto ha sido la Federación Española de Municipios y Provincias y ha venido reclamando ya para este 2017 pues, que se elimine la tasa de reposición, básicamente, ¿no? Es decir, que, bueno, pues señalar y lamentar que tengamos pues a la FEN defendiendo esto y que tengamos ayuntamientos como el de Valdepeñas en el que no hacen nada o no son lo suficientemente, a nuestro parecer, beligerantes con este tema.
Nosotros, además, deberíamos añadir dos cuestiones. El envejecimiento, que se da en muchas administraciones y en esta de Valdepeñas es una de ellas, ¿no? Por lo tanto es extrapolable los datos casi a todas las administraciones, que dicen que en el 2010 el 44% de la plantilla tenía más de 50 años en la administración y esa proporción se ha elevado al 60% en la actualidad. Y también dicen que habrá un total de 120.000 personas, ¿no?, que se jubilarán en menos de 15 años en las administraciones. Esto viene a caso porque con la tasa de reposición no se están cubriendo determinadas jubilaciones, ¿no? Y luego, sobre todo, y otro tema también es la alta temporalidad, que de esto también adolece esta administración, ¿no?, precarizando al máximo el empleo. O sea, para saltar lo que sí se ha hecho, en lugar de ser beligerante o combatir de otra manera la tasa de reposición, sí se ha acudido de forma muy exagerada a la contratación temporal y a la figura del interino en funcionarios o del personal laboral temporal en laborales, ¿no? Según los datos de la EPA, de la última EPA, la tasa de temporalidad en la Administración está en el 22%, con 658.000 trabajos temporales, mientras solo hace 2 años y medio esta cifra se situaba en 100.000 personas menos, 559.000. Por lo tanto, el empleo que se está creando también en la Administración es temporal. Y luego todo esto, ¿por qué vino? Bueno, entendemos que se planteó un lavado de imagen con el tema del gasto público, un gasto público que se ha demostrado en los últimos años y en los últimos meses también, que no es un tema del empleo público, de los trabajadores públicos, sino que tiene que ver mucho más con la gestión y mucho más con la corrupción, claramente, que es por donde se ha ido el dinero público, y yo creo que también tuvo que ver en su momento con la caza del trabajador público. Yo aquí siempre he dicho el famoso poema ese atribuido a Bertolt Brecht, de que primero vinieron a buscar a los comunistas, pero como yo no era, no hice nada, luego vinieron a buscar a los judíos, como yo no era, no hice nada, y al final no quedaba nadie. Lo digo porque se empezó con los empleados públicos, se siguió con los mineros y ahora estamos con los estibadores. Es decir, en aquellos sectores en los que la calidad y estabilidad en el trabajo tiene unas connotaciones, pues se ha ido a por ellos poco a poco. Lo que queda claro en este tiempo, y que es la verdadera razón de estos años, es que con estas medidas, la tasa de reposición entre ellas, no ha sido reducir el déficit, sino ha sido privatizar los beneficios como consecuencia de la adjudicación del mismo a empresas. En muchos casos, empresas amigas, diría yo textualmente, ¿no? Y mediante también una hipócrita operación financiera consistente en el ahorro en los presupuestos del gasto del capítulo de personal, que se convierta en gasto del capítulo 6, gasto de inversión o corrientes. Es decir, la externalización, privatización de los servicios públicos. Por eso luego se entiende, y debéis entender, que ayuntamientos como Valdepeñas, cuando se plantea la reducción o el ahorro en el capítulo de personal, no es tal. Lo único es una transferencia del capítulo de personal al de gastos corrientes o al de inversiones. En todo caso, la práctica que dio rango de la ley, o esto se dio rango de ley, todo el tema de las privatizaciones y tal, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobado por el PP y por el PSOE, pero también señalar que se pueden hacer las cosas de otra manera y existen ayuntamientos valientes y defensores de los servicios públicos de todos y para todos, que consideran igualmente importante el artículo 140 de la Constitución española, que es al que nosotros siempre nos estamos acogiendo, que habla de la autonomía local y consagra la autonomía local para poder establecer normas de rango local que atiendan las prioridades y las necesidades de cada municipio. Y cierto es, y sin ser en este ayuntamiento una práctica principalmente alarmante, el tema de las privatizaciones, pero si hacemos un recorrido tenemos que tener en cuenta que tenemos, y gracias a estas normas,
y a estas situaciones tenemos privatizado servicios de limpieza, servicios de consejería, centro de día, juventud, agua, autobuses, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que reduce en los últimos años el capítulo de personal, básicamente. Y por otro lado, también aparecen, para que veáis también un poco la incongruencia, aparecen en la RPT consignados diferentes puestos de trabajo que están sin cubrir, pero que presupuestariamente por ley hay que dotar. Y eso a la vez termina generando un superávit. El superávit ese del que luego hablamos, pues se genera a partir de una RPT sobredimensionada, con puestos de trabajo que hay que dotar económicamente y que luego no te gastas. Eso genera un superávit. Se sabe que las partidas están de antemano y que no se va a gastar, hay que tenerlo apartado y movilizado, porque por ley te dice que todos los puestos de trabajo de la RPT tienen que estar dotados, pero no se pueden tocar pese a que puedan existir otras necesidades sociales. En definitiva, y respecto a todos los puntos relacionados con el último pleno en materia del empleo, señalar que la relación de puestos de trabajo es una propuesta poco ambiciosa, que mantiene el mismo déficit de años anteriores, informada, pero no consensuada con los agentes sociales y, desde luego, no con este grupo municipal. Sobre la oferta de empleo público, que la ley nos continúa permitiendo proponer el 100% en aquellos sectores considerados prioritarios, pero además también incrementa la ley para el 2017 al 100% la tasa de reposición en otros servicios que se consideran esenciales para atender a las necesidades de los ciudadanos. Y en este sentido, y entre otros, tendríamos sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, personal laboral o de empleo, de subvenciones públicas contra la seguridad social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo y atención a la ciudadanía, a los servicios públicos, ¿no? Es decir, que te da un margen la ley para que, estableciendo esos servicios, eso sí, como el Ayuntamiento debería establecer esos servicios como esenciales y prioritarios. A partir de que se produzca ese acuerdo de establecer esos servicios como prioritarios, se puede cubrir el 100% de la tasa de reposición. E igualmente sobre la oferta de empleo público o la promoción interna. Tenemos muchos trabajadores municipales con más de 20 años, ¿no?, en esta administración, que no aparecen en la relación de puestos de trabajo. Llevan 20 años en esta administración, de forma temporal. Además, a la promoción interna. ¿Y por qué solamente promoción interna? Es decir, ¿por qué no se saca una oferta de empleo público mayor y a la calle? Oferta de empleo mayor para que se pueda presentar ciudadanos desde la calle. Por otro lado, ¿por qué no se recogen esos puestos de trabajo que están realizando y no se recogen otros puestos de trabajo que también están realizando funciones por encima de su catalogación? Es decir, por ejemplo, los peones del Grupo E en este ayuntamiento, todos ahora mismo están realizando funciones por encima de su catalogación. Consolidar puestos de trabajo temporales que existen en áreas de dirección y gestión de centros, haciendo labores de funcionarios. O cubrir las necesidades mucho más amplias que sería cubrir lo presupuestado en la RPT. A eso es a lo que se tendría que tender, a cubrir todas aquellas puestos de trabajo que ya están dotados económicamente, que ya nos están costando los dineros, entre comillas. En conclusión, y si queréis, para resumir todo, el problema de la política de empleo en este ayuntamiento va mucho más allá de la creación de 1, 2 o 4 plazas de policía local. Que no nos vendan ninguna moto, porque el problema del empleo en este ayuntamiento no es sacar este año 2, el año pasado 3 o 4 o 5 plazas de policía local. Y problema muy importante y otra cuestión a tratar es el tema de las bolsas de empleo. Y no hablamos de cantidad, sino de calidad. O sea, yo entiendo, y está bien, que el concejal de personal hable de cantidad y presuma de cantidad, pero permitidme que nosotros hablemos de calidad de esas bolsas de empleo, ¿no? En febrero del 2013, desde entonces este Grupo Municipal de Izquierda Unida
presentábamos una moción instando a la Corporación Municipal a que se establecieran unas bases generales de contratación por parte de este ayuntamiento en el que se regularan todos los procesos selectivos del consistorio, de forma homogénea y normalizada. Se negociaron y se aprobaron esa moción y posteriormente se negoció y se aprobó una base de trabajo temporal en el ayuntamiento. Quedaron pendientes las bases generales, pero algo se hizo. El problema es que los procesos de bolsa de trabajo en este ayuntamiento continúan teniendo diferentes factores problemáticos que provocaron la presentación en su día de esa moción y que hoy seguimos reiterando en cuestiones como el tema de que se presenten en procesos similares, ¿no?, con las bases de convocatoria totalmente diferentes, siendo el puesto de trabajo el proceso similar, tanto a la hora de realizar el proceso selectivo como a la hora de realizar las diferentes fases. En unos existen las dos fases, concurso-oposición, en otros no existe, solo existe una fase, oposición. También se han encontrado diferentes requisitos para que los aspirantes pudieran cubrir el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, es decir, sean técnicos. En unos se pide unas cosas, en otros se pide otra cosa, cuando el puesto es técnico, la misma categoría en este ayuntamiento o grupo, igualmente tanto en las fases de concurso. Cierto es que se han corregido algunas cuestiones con las bases de trabajo temporal porque ha homogenizado algo, ¿no?, el marco genérico, pero sigue habiendo decisiones muy aleatorias según sea una convocatoria u otra. Y esas decisiones aleatorias se toman por parte del equipo de gobierno. Y no están establecidos en un marco general. Son decisiones aleatorias. La rotación o no rotación en la bolsa de trabajo, seguimos sin entender que existan bolsas de trabajo en las que se exige una rotación con un máximo de 6 meses, mientras que en otras no existe. Ni siquiera existe una división en la figura de técnicos y subalternos, que podríamos a lo mejor entender, es decir, porque hay técnicos que rotan, ¿no?, otros no rotan, y hay subalternos que rotan y otros no rotan. O sea, no existe ni siquiera una diferencia en la rotación de técnicos. Por ello, señalaros que desde Izquierda Unida Ganemos vamos a insistir en la modificación y mejora de estas bases generales de trabajo temporal, solicitando que se debata en la próxima mesa de negociación, incluyendo la propuesta que ya presentamos hace un año en este sentido, para que se abra ese debate y se corrijan ese sentido. Y también, para terminar, y en el mismo sentido, desde este momento vamos a empezar a elaborar propia, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos, una propuesta de empleo público y RPT para 2018. Pero a la vez vamos a instar a la negociación para impulsar el empleo municipal y, en primer lugar, lo queremos hacer, pensamos que se debe hacer, entre todos los grupos municipales de la corporación. Y una vez que eso esté debatido, intentando el consenso por parte de los representantes de los ciudadanos, pues una vez tengamos eso, con esa propuesta conjunta o asumida por la mayoría de la corporación, con posterioridad se presentará o se convoque, o solicitaremos que se convoque la mesa de negociación y se le presente a la parte que representa a los trabajadores municipales, pero que la propuesta venga ya debatida y consensuada por los grupos de la corporación, por todos los grupos de la corporación. Y la propuesta es, a partir de las vacantes que existen al día de hoy en el ayuntamiento, por áreas, secciones y servicios municipales, pues a partir de esa propuesta ver cómo se van cubriendo esas vacantes, así como la previsión sobre las que se producirán en el futuro inmediato por jubilación, que también se saben, las que se van a producir en un futuro inmediato. Además de evaluar las necesidades de personal en todas las áreas, porque hay áreas en las que se necesita más personal y hay áreas en las que no se necesita menos personal, y habrá que ver también traslados, ¿no?, e iniciar ese proceso de negociación, como decía antes, con el equipo de gobierno, los grupos municipales, y que integren esa futura oferta de empleo público del ayuntamiento para el 2018, con también la intención de negociarla con la parte social. Además,
deberíamos, y también lo haremos mediante una moción, paralelamente a todo esto, instar a que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, instar al Gobierno Central, la tasa de reposición de efectivos sea del 100% para aquellas administraciones que cumplan con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Lo que no es de recibo, por nada, es que cuando se justificó estas medidas de tasa de reposición se hiciera por el tema de la crisis financiera, por el tema de la estabilidad presupuestaria, y que aún hoy, cuando hay administraciones, sobre todo las locales, que están superando esos trámites, aún se siga impidiendo que se cumpla con todos los efectivos y con todas las necesidades. Y en este mismo sentido, señalar, significar que los grupos municipales del PSOE, en aquellos municipios u otras administraciones en donde están en la oposición, están solicitando exactamente esto. En aquellos sitios donde el PSOE está en la oposición, solicitan tasa de reposición al 100% y quieren que se cubran todas las vacantes de la administración. Por lo tanto, pedimos también que el equipo de gobierno municipal se suma a esta propuesta y creo que podrá ser real. Y por mi parte, nada más, señalar solamente que con respecto a la moción presentada por el Partido Popular y luego retirada con el tema de la accesibilidad, bueno, pues que nosotros vamos a trabajar también y lo llevaremos al próximo Consejo de Discapacidad municipal o de personas con discapacidad, pues una propuesta mucho más genérica que tiene que ver con el plan de accesibilidad, una evaluación del plan de accesibilidad en Valdepeñas. Consideramos que tiene que ser en términos generales. Lamentamos, por ejemplo, que en los presupuestos generales del Estado la enmienda que presentábamos desde Unidos Podemos, que sería un poco el referente de este grupo municipal en el Congreso de los Diputados, la enmienda que había para eliminar las barreras arquitectónicas de los juzgados de Valdepeñas haya sido rechazada por el PP y Ciudadanos, pero también lamentar que el Partido Socialista haya rechazado esa enmienda en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, es decir que tiene que ser mucho más en términos generales, que vamos a trabajar la propuesta y que en breve fecha os la presentaremos. Lo que no nos parece para nada adecuado es que se intente solucionar dos casos puntuales y que se haga luego, pues pasando una nota a la alcaldía diciendo quiénes son esos dos casos puntuales que hay que solucionar sin prever o sin, de alguna manera, tener un concepto mucho más amplio de los problemas de accesibilidad que existen en el municipio. Pues yo perdonar si me he extendido mucho y si tenéis alguna pregunta sobre este o cualquier otro tema, ya que estamos aquí. Gregorio, he dicho antes que el problema de la política local en el ayuntamiento no solo es crear 2 o 3 plazas de policía local, sino que va más allá. ¿A dónde? Pues eso, modificaciones de la RPT, cubrir vacantes, bolsas de empleo. Que debe ir, no que va. No, claro que debe ir, que no va, es decir, que lo que quería decir. No, lo que te quería decir es eso, es decir, que la política, el problema no es solamente cubrir 2 o 3, o sea, con eso no solucionamos el problema del empleo público en Valdepeñas, con 2 plazas de policía o más. Es que llevamos 2 años haciendo eso, o sea, llevamos 2 años en que el debate en los plenos sobre el tema de la política de personal se basa básicamente en si tenemos que convocar 2, 3 o 4 plazas de policía. Ese no es el debate, o no debería ser el debate sobre el tema de personal. Consideramos. En total, a mí, así por encima, entre plazas que pudieran ir a oferta de empleo público, incluso funcionalización, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60 plazas, me salen. Así por encima, mirándolo, por encima de 60 plazas. Bueno, algunas se están cubriendo o se han convocado ahora. Se están cubriendo con empleo temporal, o sea, no 60 plazas están vacantes, algunas están cubiertas con contratos de larga duración o empleos mientras dure la bolsa, mientras no se convoque, de forma interina, los que son funcionarios,
Y otras se han convocado, algunas son de las que se van a convocar aquí, ¿no? Pero hay gente, como decía, contratado durante 20 años, por ejemplo, más.